Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me da mucho gusto saber que están en en los trabajos pues de esta revisión curricular de la licenciatura en educación, que si bien entiendo, pues está dirigida a docentes en servicio como una forma justo de profesionalización. Y bueno, pues la idea justamente de de la charla es que podamos pues aportar algunas ideas a ese proceso. Digamos, en la víspera nos enviaron, me envió la doctora Claudia unos documentos que justamente pues son parte del avance de este proceso de rediseño, de actualización. Y por eso un poco a mí me parecía interesante nombrarle a la charla reflexiones en torno a la formación en el campo educativo, retos para las docencias, porque me parece que justo plantearnos una licenciatura en educación, pues tiene, digamos, como justamente distintas aristas de análisis y distintas también discusiones que pueden involucrarse a la hora de diseñar o rediseñar o actualizar una propuesta formativa en este campo, ¿no? Me parece que la primera arista de análisis tiene que ver pues con la formación docente en sí, dado que las docencias son el sujeto al que va dirigido principalmente la licenciatura. Y en ese sentido creo que es importante pues considerar primero como la trayectoria histórica de las docencias en nuestro país. A muy grandes rasgos me parecería importante ubicar como tres grandes momentos, digamos, de de la formación docente, que además nos habla también de la figura misma de de las docencias, ¿no? Entonces, un primero de esos momentos alude pues a este nacimiento del sistema educativo mexicano mismo, ¿no? Yo lo caracterizo un poco con con esta película, no sé si ustedes la conocen, de María Félix, que se llama Río Hondo, o Río, ay, ya no me acuerdo si es Río Hondo, siempre me confundo con el nombre. Pero es justo una película de los años 50 en donde pues justamente María Félix es una maestra rural y llega a una comunidad indígena en Durango, Río Escondido, muchas gracias. Y bueno, pues ahí están una serie de vicisitudes, en fin. Pero lo que quiero llamar la atención es que esa figura, digamos, de el maestro extensionista, ¿no? De quien justamente va a instaurar el Estado-Nación, es una extensión justamente el sistema educativo del Estado-Nación. Y los docentes, en su mayoría, ¿no? Pensados también desde que son hombres, ¿no? La mayoría en ese momento y las mujeres empiezan a incursionar también en este tipo de trabajos y luego eventualmente la docencia se feminiza, ¿no? La mayoría de las maestras y maestros o de las docencias, digamos, en general, pues somos mujeres, ¿no? Me parece que ese primer momento inaugura justo una idea del docente como apóstol, ¿no? Como esta, digamos, idea justo de que un docente gestiona, ayuda a la comunidad, ¿no? Es justamente la encarnación del Estado-Nación en las comunidades para ciudadanizar, ¿no? Y evidentemente, pues esta idea tuvo un efecto muy importante, o sea, finalmente, pues las misiones culturales, todo el proyecto, digamos, vasconcelista, ¿no? De instauración del sistema educativo, pues tenía justamente como fin el reorganizar el tejido social a partir justamente de la escuela, y la escuela funcionó. Quiere decir que es un dispositivo que opera, digamos, muy bien desde ciertos elementos que permiten constituir los fines ideológicos del modelo que ese dispositivo opere. Lo pongo un poco en alto contraste, por ejemplo, lo que sucedió, creo que fue en el año 2000, que sería como 2010 más o menos, por ejemplo, en el caso del EZL, ¿no? Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que lanza una convocatoria para la escuelita zapatista, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es justo el dispositivo escolar, la escuela, operando con una direccionalidad política, con una ideología, ¿no? Digamos, completamente distinta, pero el dispositivo funciona, opera justamente
a partir de esa direccionalidad, o como lo podríamos observar entonces en la educación religiosa, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que, por un lado, es muy claro, digamos, para el naciente sistema educativo, pues el poder, digamos, que tiene la escolarización en la construcción del Estado-Nación, de lo mexicano, de la mexicanidad, de lo que implica que ahora digamos México, ¿no? Y por otro lado también, este primer momento, pues nos permite ubicar justo como esta figura apostólica que luego va a ir cambiando, que un segundo momento me parece históricamente también muy importante, pues tiene que ver con todo lo que implicó, digamos, las docencias, la influencia, digamos, crítica de las docencias rurales a todas las docencias del país. Y me refiero justamente a lo que implicaron los movimientos magisteriales, ¿no? Es decir, toda la base magisterial, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? Que señaló, que denunció todas las prácticas caciquiles en las comunidades rurales, indígenas, en las ciudades, etcétera, pues va constituyendo justo un gran perfil, digamos, un segundo gran perfil de las docencias en México, que es como esta clásica imagen, ¿no? De Lucio Cabañas, ¿no? De este maestro revolucionario, de este maestro guerrillero, ¿no? Que justamente en un momento, estamos hablando ya de la segunda década del siglo XX, con el 68 de por medio, y cómo es que entonces eso reorganiza las docencias en esa visión crítica. Y ahí es muy, muy importante entender ese momento porque justo viene esta idea del profesor apóstol, que es un extensionista, digamos, ¿no? A un profesor revolucionario, ¿no? Que reorganiza o quiere reorganizar esas bases frente al autoritarismo que suponía el régimen político, ¿no? Eso es también muy importante porque fíjense que eso es un elemento muy fuerte que luego va a ir siendo sistemáticamente o deliberadamente diluido, desactivado, ¿no? Conforme avanzan incluso en el tiempo. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, ahora en la imagen social. Ahora, por ejemplo, que pasó lo de la CENTE, ¿no? O sea, vemos justo cuál es la reacción social. No trabaja, ¿no? Hay toda una serie, digamos, de políticas, bueno, no sé si explícitas, pero sí que funcionan muy bien en términos de esos procesos de desacreditación y de desprofesionalización, ¿no? Entonces, esta segunda etapa, por decirlo así, o este segundo momento, es muy importante para el pensamiento docente mexicano o para, digamos, pensar las docencias mexicanas en el sentido justamente de lo que implicaba el papel de los docentes como transformadores sociales, ¿no? Ese es un componente muy importante que, si ustedes se fijan, se mantiene en estos dos grandes momentos, ¿no? En esta visión, digamos, extensionista, pero también en esta visión de revolucionario. Entonces, esta capacidad transformadora está en la historia misma de las docencias. Los documentos que están elaborando hay una referencia a esa posibilidad, pero la transformación en el caso de las docencias mexicanas generalmente no ocurre como una prescripción, sino como un encuentro de construcción entre esas docencias que lo impulsan por sí mismas, ¿no? O sea, es difícil que eso pueda prescribirse, sino es más bien que se construye desde las docencias mismas. Entonces es problemático justo cuando nosotros queremos eso captarlo como un elemento de la formación, porque no necesariamente su espacio de creación o recreación se da justamente desde la prescripción, sino desde otros momentos. Entonces, ese me parece a mí que es un primer elemento a discutir en una licenciatura en educación como la que se está planteando. No, no para resolverlo, porque, insisto, sería justo pedir algo que una licenciatura no puede lograr. Pero entonces, ¿cuáles son justo sus alcances y sus límites respecto de ese registro transformador? ¿De dónde proviene ese registro transformador? Y cómo entendemos también la direccionalidad política de esa transformación. Yo ahora me estoy refiriendo justo a esta capacidad transformadora en la instauración del Estado-Nación, pero luego también esa capacidad transformadora en términos de la democratización de ese Estado-Nación, que es finalmente justo estas luchas magisteriales fuertes que fueron, insisto, más adelante en un tercer momento, pues combatidas sistemáticamente, ¿no? Porque ahí entonces estamos hablando ya de la entrada hacia los 90, la última década del siglo XX, en donde podemos ubicar una tercera figura, un tercer momento
sobre las docencias, que es justamente, pues comienza, digamos, justamente toda esta entrada de esta visión instrumental sobre las docencias, en el sentido de que hay un análisis pues simplista, no solo simplista, sino reduccionista y por tanto, digamos, afín a una visión instrumental sobre la educación. Esta tesis afirma entonces que, pues claro, que es de las cosas, digamos, que plantea el neoliberalismo de entrada, el adelgazamiento del Estado. En educación, ¿qué es lo que más cuesta para el Estado o los Estados-nación? Pues los salarios de las docencias, ¿no? Eso es lo que más cuesta. Más allá de que si luego hay dineros para la infraestructura, para lo que más cuesta es la nómina, ¿no? En pocas palabras. Y entonces justo, ¿cuál es la necesidad primordial? Pues cómo hacemos para que ese gasto baje, ¿no? Entonces me parece que frente a esa tesis, pues entonces se desatan toda una serie de acciones que yo las agrupo en esta idea de que hay un proceso sistemático y deliberado de desprofesionalización, es decir, la formación docente en las normales, en los cursos de actualización, etcétera, empieza justo a girar, a transformarse alrededor de ciertas temáticas que involucran un debilitamiento de esa capacidad transformadora, ¿no? ¿A través de qué? Justo a través de estas visiones instrumentales, ¿no? Entonces, el aprendizaje es una cuestión solo del estudiante. O vamos entonces ahora a desarrollar competencias individuales, o entonces vamos teniendo toda una serie de discursos que pasan por las neurociencias, que pasan por el coaching educativo, que pasan por la gamificación. Todos estos son, digamos, discursos que operan en la formación docente y que pueden de entrada parecer o son atractivos, son útiles, en fin, ¿no? Pero su función, digamos, eh, es siempre la de debilitar esa capacidad transformadora, ¿no? Porque se sustituyen los elementos, digamos, de acción política por elementos aparentemente neutrales o que refieren justo a las necesidades de los estudiantes solamente, ¿no? Entonces, esta tercera figura docente, pues es un docente en ese sentido que está descontextualizado, digamos, ¿no? Está siendo cada vez más apartado de su contexto, está más bien ubicándose en una labor individual con sus estudiantes, ¿no? Y por otro lado, para lo que implica el horizonte o la aspiración, digamos, de lo que en ese momento se plantea como desarrollo económico, ¿no? Y bajo esa premisa, se organiza la formación docente, se organiza además la formación inicial de las docencias, tanto la inicial como la continua, se hace esa división, ¿no? Se crea entonces todo un sistema de formación y actualización docente a partir justamente de esa lógica. Y entonces tenemos un sistema, si ustedes recuerdan cómo operaba al inicio en los noventas, que era el Programa Nacional de Formación de Actualización Docente, y entonces eran postulaciones de distintos cursos, de distintas instituciones, que eso se ha mantenido en el tiempo hasta ahora en sus últimas versiones para UCICAM. Y entonces ahí es donde la lógica de la formación docente cambió a una lógica de mercado. Los estados pagan para que entonces se tomen las capacitaciones, o los estados contratan para que, o eligen los cursos de los catálogos, etcétera. O sea, esa lógica es, digamos, esas acciones en concreto del programa de formación operan justamente esa lógica de mercado y por tanto, ¿no? Trabajan en función o trabajan para concretar esto que yo llamo procesos de desprofesionalización, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se renuncia a la idea de la posibilidad transformadora de los docentes no como escolares permanentes, no como estudiantes permanentes, ¿no? Sino justo desde su capacidad de transformar sus propias prácticas. Entonces, esto es muy importante porque el segundo elemento que opera, digamos, estos procesos de desprofesionalización es entonces ubicar eternamente a las docencias como estudiantes, es decir, escolarizarlos en los procesos de formación y no necesariamente como lo que implica producir conocimiento sobre sus prácticas, ¿no? Que es un poco a donde voy a llegar más adelante, ¿no? Entonces, este tercer momento es un profesor que está, digamos, descontextualizado de su comunidad intencionadamente, que trabaja en función de objetivos instrumentales que están pactados previamente y que se forma entonces desde la lógica neoliberal, porque así está organizada la lógica de la formación continua, ¿no?
y entonces los puntos, y entonces todo este sistema, digamos, que se monta sobre esa base de desprofesionalización y que entonces instaura un segundo mecanismo, ¿no? El primer mecanismo es el de la oferta, que es la mercantilización, pero luego el segundo mecanismo de desprofesionalización es entonces la imposibilidad en este sentido de que la formación tenga un cauce, digamos, transformador, porque está ubicada entonces en el registro de la evaluación, ¿no? Ese es el segundo gran mecanismo de la desprofesionalización. Es decir, se eligen cursos en función de cuántos puntos para que entonces eso me permita mover. Y eso claro que es válido. ¿Por qué? Porque es un sistema que va a permitir que yo tenga un mejor sueldo. Pero el problema no es que los profes decidan sobre eso, no. El problema es el sistema en sí mismo. No estamos hablando de que, no, pues entonces ya no hay que escoger. No, no. Sino lo que estamos tratando de observar es cómo opera el sistema para que nosotros justo transitemos de la forma en que el sistema lo espera o para lo que está diseñado, ¿no? Entonces, este segundo gran mecanismo, pues empezó, ¿no? Empezó justamente con carrera magisterial, ¿no? A finales de los noventas y luego, bueno, pues ya entró, digamos, con un giro muy fuerte en 2013 con la reforma de Peña Nieto y que no ha sido todavía, bueno, ha sido o sigue siendo uno de los temas principales ahora en la discusión del gobierno con la gente, ¿no? La desaparición de USICAM y que, bueno, para mí fue muy significativo cómo estas lógicas, ¿no? Mercantilistas son muy difíciles, porque incluso en un acto público donde estaba la presidenta, voltea a ver, se sale del guión, pues, ¿no? Y voltea a ver a Mario Delgado y le dice, Mario, vamos a desaparecer USICAM, ¿no? Como que era un comentario que desde mi punto de vista, ¿no? O yo lo interpreto así, de lo que implica que no se logre concretar esa posibilidad por todos los intereses mercantiles que tiene la USICAM. Porque claro, lo que estamos hablando son todas las empresas, ya sean institucionales, universidades o privadas, etcétera, que justo tienen un beneficio económico. El mayor presupuesto, por ejemplo, para educación básica son los presupuestos que se destinan a las entidades federativas para ejercicio de formación docente. Esos son, digamos, en el ámbito de todo lo que implican los presupuestos para la parte académica, o sea, no que sea infraestructura, etcétera, sino para la cuestión meramente académica, eso es lo que más presupuesto se lleva, ¿no? Y está justo cooptado en esta lógica mercantilista. Entonces, eso es muy importante detectarlo porque explica, pues eso, la explosión de cursos, la explosión, digamos, de figuras, ¿no? Como que se cruza ahora con toda la cuestión digital, las redes sociales, los influencers, ¿no? Los docentes, digamos, influencers y todo el mercado didáctico, ¿no? Que se desata. Es decir, cuando las editoriales publican planeaciones o publican ahora programas analíticos, en fin, ¿no? Todo lo que conlleva ese mercado didáctico. Entonces, por supuesto que es una inercia muy fuerte la de esta figura docente finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y que me parece a mí, pues se ha mantenido en el tiempo, son 40 años de procesos de desprofesionalización y descrédito. Por un lado, he tratado de explicar en qué consiste la desprofesionalización y por otro, lo que consiste, digamos, el descrédito, pues es que justamente es necesario que la sociedad acepte justamente estas reformas sin que eso evidentemente sea cuestionado, criticado, etcétera. Entonces, el descrédito social funciona justamente para eso, para que no se cuestionen los procesos de desprofesionalización. Y entonces tenemos también una serie de estrategias de distintos órdenes, en distintos planos, unas que son muy vistosas, como por ejemplo este documental de Panzazo, que si ustedes recuerdan, creo que fue por ahí del 2008, 2009, no recuerdo bien la fecha, ¿no? En donde justamente había toda una crítica a las docencias, en donde se les ubicaba como flojos, como que no tenían la formación, etcétera, ¿no? Toda una serie de atributos, ¿no? Que justamente van instalando en el imaginario colectivo quiénes son las docencias, ¿no? Y entonces eso en parte, no todo, pero explica una parte, por ejemplo, de las tensas relaciones que ahora mantenemos los docentes con padres de familia o cuidadores de los estudiantes, en educación básica por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un ánimo, un imaginario que entonces ubica a los docentes desde esa visión de descrédito,
pues evidentemente eso genera tensiones con las familias, ¿no? Y eso es esperado porque entonces eso permite que digamos, el común de la sociedad o el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Se construya una cierta idea de las docencias, ¿no? Y eso entonces creo yo que es también pues un horizonte, digamos, a problematizar cuando uno habla de una licenciatura en educación, ¿no? Dirigida justamente a docentes. Y me parece a mí que va pues emergiendo de manera incipiente, de manera pues tibia, por decirlo así, la posibilidad de un cuarto momento en la historia de las docencias, ¿no? Y que tiene que ver justo con cómo asumimos esa capacidad transformadora, porque si ustedes se fijan en estos 40 años de desprofesionalización, esa capacidad transformadora desaparece por la idea de un docente innovador, ¿no? Entonces, un docente innovador, pues cambia sus prácticas, etcétera, pero nunca se cuestiona justo la direccionalidad política de esa innovación o para qué funciona esa innovación, a quién sirve esa innovación. Entonces, ese carácter transformador, ¿no? De principios del siglo XX y luego de manera muy efervescente en la segunda mitad del XX, pues va quedando o va debilitándose en esos 40 años de desprofesionalización y descrédito e insisto, pareciera ahora que, bueno, habría condiciones, sobre todo de lo que ha implicado ciertos cambios estructurales, tanto en cuestiones de la cuestión pedagógica, la cuestión laboral, etcétera, de una posibilidad de mirar, digamos, desde otras bases la formación docente. Ahora, hacia esa cuarta, digamos, fase o cuarta figura docente, etcétera, me gustaría dedicarle algunas ideas. Por un lado, me parece que este cuarto momento, pues, como bien lo señalan los documentos que ustedes están elaborando de la licenciatura, pues es un horizonte muy complicado, ¿no? Es un horizonte que se ha ido, digamos, agudizando en el sentido de que cada vez es más explícito, más directo, más, digamos, evidente, pues lo que han sido estos últimos 40 años. Es decir, estamos enfrentando procesos de imperialismo, digamos, que siempre los habíamos tenido, pues, pero que no eran tan explícitos como ahora, ¿no? Y entonces estas nuevas derechas, las ultraderechas, los nuevos fascismos, están de alguna manera acechando todo el tiempo lo que implica el ejercicio de la docencia, desde dónde leemos a los docentes y desde dónde los formamos, para justamente una visión acomodaticia a esos intereses, ¿no? Y la lucha que eso implica, digamos, en términos entonces de acallar ese programa transformador, emancipador, ¿no? Al que yo me refería de otros momentos históricamente hablando, ¿no? Entonces, decía yo, un primer elemento me parece es pensar en esa formación docente en el contexto actual de las ultraderechas, de lo que implica justo, pues, un avance sobre lo que dábamos por sentado como docentes, es decir, dábamos por sentado que el conocimiento científico, pues, era el garante de lo que implicaba entonces formar o transmitir conocimiento a nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces, en contraparte, ahora tenemos todo el reto pues de las fake news, de pues toda esta, digamos, propaganda de los medios de comunicación corporativos y de las redes sociales, de lo que implica distorsionar la realidad, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan ahora este año, sí fue este año, ¿no? Lo de la marcha de la generación Z, ¿no? Y que hacían estas imágenes con inteligencia artificial de que el zócalo estaba desbordado, incendiado, ¿no? Y que esas eran como las imágenes que llegaban a los medios de comunicación internacionales. Y entonces, como eso crea justamente una distorsión de la realidad, ¿no? Es en su más llano sentido. Entonces, tenemos enfrente justo, o este escenario, digamos, este contexto de las docencias frente, pues, a una cuestión nodal que la escuela había intentado resolver, que era justo el aprender conocimiento válido, metodológicamente construido, ¿no? Es decir, justamente bajo las reglas del conocimiento científico, ¿no? Y por otro lado, pues eso evidentemente ha sido cuestionado por una visión crítica de otros conocimientos y saberes, etcétera, con la que estaríamos en principio de acuerdo,
Pero la otra es que quien disputa también esos conocimientos y saberes que se incluyen en la formación, pues también son los que niegan los derechos humanos, niegan el conocimiento científico, ¿no? Y entonces lo estamos viendo de manera así muy, muy, muy fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde ahora cerca más de 500 títulos de literatura mundial y estadounidense, pues están prohibidos en las escuelas, ¿no? Y entonces van a empezar las clases de religión otra vez, van a llevar una Biblia, que es la Biblia sionista de los cristianos de allá, o lo que sucede, por ejemplo, también en El Salvador con Bukele, ¿no? Donde entonces ahora van a llevar también la enseñanza de la Biblia, etcétera. Entonces, fijan, ahí es como esto que yo les platicaba del EZLN, ¿no? O sea, el dispositivo de que funciona, funciona, pero son direccionalidades políticas opuestas, ¿no? Son las antípodas, pero que ambas se valen de un mismo dispositivo que es el de la escuela, que es el de la escolarización. Y entonces los docentes cómo operan frente a esas antípodas, por ejemplo, ¿no? Cómo se mueven o no en el marco de esas antípodas. Entonces tenemos a las ultraderechas que combaten, digamos, la posibilidad de pensar en un conocimiento certero, científico, etcétera. Por otro lado, también tenemos enfrente entonces esta pues oleada justamente de lo que esa ultraderecha también abarca, ¿no? Abarca los medios, ¿no? Abarca el conocimiento, abarca los medios, también abarca, digamos, toda esta agenda antifeminista, ¿no? Y todo lo que implica el mundo de la manósfera, el mundo justamente de los machismos digitales que generan discursos de odio, etcétera, ¿no? Lo vemos con estos influencers, ¿no? Que se enriquecen a partir justamente de hacer sentir miserables a los jóvenes, ¿no? Y a los adolescentes. Entonces, todos estos retos, pues son evidentemente tareas titánicas, ¿no? Que más que, creo yo, nuestra primera reacción es decir, pues nuestros docentes tienen que combatir eso. Sí, yo no niego que eso se ponga sobre la mesa. Me preocupa que nosotros transfiramos una responsabilidad que no necesariamente las docencias pueden conseguir y por tanto eso debilita la posibilidad de formación, ¿no? Lo que implica en este caso cursar una licenciatura en educación. Me parece más bien que aunque uno su primera reacción pueda ser, sí, tienen que lograr combatir eso, me parece que justo la formación a lo que refieres entonces a lo que implica estudiar y producir conocimiento sobre esas situaciones, porque esa sí es la tarea de la escuela, ya sea de estudiantes de básica o de la formación docente, ¿no? Y evidentemente eso implica una acción política, una acción, digamos, o un activismo en el sentido tradicional, puede ser, pero no necesariamente, ¿no? Porque, insisto, estaríamos transfiriendo responsabilidades que la escuela o que la formación docente en este caso no puede cumplir, pero sí puede conocer, comprender, explicar. Y ya con eso, me parece que justo la consecuencia lógica de eso es entonces cómo nos reposicionamos, ¿no? Creo también que en este cuarto momento, además, digamos, ¿no? De este contexto al que nos enfrentamos con todas estas aristas, ¿no? Que yo he tratado de caracterizar, pues queda justamente la necesidad también de observar en un plano de entonces qué se necesita para formar a los docentes en una licenciatura en educación. Me parece que hay una clave fundamental que tiene que ver con cómo las mismas docencias, en primer lugar, ¿no? Asumen de dónde provienen, digamos, los conocimientos que nos forman, ¿no? Es decir, toda una línea de reflexión crítica sobre el conocimiento mismo. Por ejemplo, el conocimiento teórico, ¿no? Sobre la educación tiene tres grandes vertientes, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos licenciatura en educación, educación aparece como un campo de conocimiento, que no es lo mismo que decir una licenciatura en pedagogía, por ejemplo, o una licenciatura en ciencias de la educación, ¿no? En una licenciatura en educación, en el ámbito, digamos, categorial, conceptual, de discusión epistemológica, corresponde a esta visión anglosajona sobre el campo de conocimientos. En Inglaterra, Australia, Estados Unidos, no existe, digamos, la categoría o la licenciatura en ciencias de la educación o en pedagogía, sino la licenciatura en educación. Y ahí entonces decir educación como campo de conocimiento tiene una referencia clara sobre su perspectiva y su direccionalidad de la formación, ¿no?
que es justo esta visión más bien instrumental, etcétera. Luego hay una segunda gran vertiente que es justo la de la pedagogía, que es una visión desde estos planteamientos en Alemania a partir de Kant y de otros autores, en donde más bien se plantea la formación, no entonces la educación. Es decir, cuando hablamos de formación en esta perspectiva alemana, el Bildung le llaman en alemán, tiene que ver justo con cómo se conforma la identidad de las personas a partir de procesos intencionados, que es a lo que llamamos la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos licenciatura en educación, estamos adoptando una cierta perspectiva epistemológica, metodológica sobre la formación para docentes, o si decimos en pedagogía, o si decimos en ciencias de la educación, etcétera. Entonces, saber esa historia, saber distinguir esa historia epistemológica, o sea, la historia epistemológica de nuestro campo, pues me parece a mí que es un registro ineludible de cualquier licenciatura que se proponga justo formar docentes en educación. Me parece que la segunda tiene que ver justamente con lo que implica la formación en términos de la historia de la educación también en nuestro país, ¿no? Pero también no es esta historia, pues como no es la historiografía, metodológicamente hablando, creo yo, la que nos puede permitir un acercamiento crítico a la formación docente, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que la cuestión histórica conlleva necesariamente esta reflexión, sí, sobre el pasado, etcétera, pero sobre todo sobre lo que implica construir continuidades y descontinuidades en lo que conlleva, digamos, la educación en nuestro país. Creo que esa es una discusión muy, muy fuerte, ¿no? La cuestión histórica. Creo también que hay toda una discusión muy importante, que fíjense que en el caso de nuestra, o sea, haciendo un análisis así muy, bueno, quien hizo ese análisis fue el doctor David Pérez Arenas, muy interesantemente, ya tiene algunos años, y en su momento también en los 90, en fin, el doctor Ángel Díaz Barriga, trabajaron justo este análisis sobre cuáles son las licenciaturas en educación, pedagogía, o sea, que forman, digamos, a gente en educación y qué perfiles o hacia dónde van, etcétera. Alicia de Alba también lo investigaba. Y todos coincidían en que pues las licenciaturas de las normales o de las de la pedagógica nacional o de incluso las universidades estatales o la Universidad Nacional no reconocían justamente esta discusión clave teórico-metodológica sobre la enseñanza, es decir, sobre la didáctica. Entonces me parece que otra gran discusión conceptual, o sea, ¿qué es el campo de la didáctica? ¿No? ¿Qué implica justo entender el objeto de estudio de la didáctica como las prácticas de enseñanza? ¿No? ¿Y qué implica en ese sentido para las maestras y maestros que cursarían esta licenciatura pensar sus prácticas como objetos de transformación? Insisto, en esta tradición de transformación a la que yo me he referido, que es una visión transformadora, crítica, emancipatoria, popular, ¿no? Que es finalmente justo la que esa figura de María Félix o esa figura de Lucio Cabañas representaron en su momento, a diferencia de este tercer, yo lo ponía en algún momento como eso, caracterizado así, ¿no? Como que está María Félix, luego está por supuesto Cantinflas con su versión del profe, ¿no? Luego tendríamos justo esta idea de, bueno, Lucio Cabañas, ¿no? Cantinflas, que ya son los setentas. Y luego esta película que la verdad yo les confieso que no la vi los cortos, pero me pareció un muy buen ejemplo de este profe, ¿no? Que formado desde esta visión instrumental, etcétera, de la actuación de Omar Chaparro en esta de, ay, ¿cómo se llama esa película? No sé qué, de Frida, algo así, de, bueno, no recuerdo muy bien, pero que él sale de maestro y que entonces es toda esta visión justamente de esos procesos de desprofesionalización. Sí, 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 sí la tengo que ver para poder explicarlo mejor, pero la verdad es que la empecé a ver y fue así como muy choqueante, no aguanté mucho, pero esa imagen ahí un poco se condensaba, ¿no? Cómo transitamos de ese profesor, ¿no? De esta película hacia una visión justamente que recupere esa tradición transformadora, creo yo, es la pregunta. Entonces, repito, ¿no? Es esta idea de justo
¿Qué implica hablar de una, desde dónde decimos licenciatura en educación epistemológicamente, históricamente, ¿no? Pero luego justo cómo el objeto de la licenciatura, pues no necesariamente tendría que ser la escolarización, ¿no? La otra vez la escolarización de los docentes, sino lo que implica entonces tomar como objeto de transformación las prácticas de enseñanza, ¿no? Y ahí entra entonces toda la formación didáctica, me parece a mí. Fíjense que otro plano, otro aspecto de la formación de esta cuarta figura que me parece a mí se puede ir pensando, es que justamente el proceso, digamos, de reforma de las normales de 2022 pues entre muchas otras cosas, digamos, abrió nuestro conocimiento de procesos que suceden en las normales. Ustedes no sé si estén enterados, pero ya ven que la reforma de 2022 de las normales planteó justamente que las escuelas codiseñaran contenidos específicos, ya sea de la región o ya sea de la misma escuela donde se ubica. Y una de las cosas, bueno, yo tuve oportunidad de trabajar con varias normales interculturales. Y lo que era muy claro en estos colectivos de docentes normalistas, que son ahora docentes, digamos, ¿no? De las normales y que estaban a cargo del codiseño, pues de no tener justamente herramientas de diseño curricular. Y eso yo me acuerdo mucho, mucho, mucho que fue además muy frustrante para mí en 2004 cuando fue la reforma de 97 que se transformaban los planes y programas de la normal de 97 a 2004 y entonces había toda una línea que así se llamaba, de didáctica, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Uno pensaría que esas materias que eran de ese eje de formación, pues tenían que ver con la didáctica, con la historia, con la cuestión conceptual. Y no, o sea, más bien se decía, no, en esta línea lo único que tienen que hacer es aprenderse los programas de estudio de su nivel educativo, ya sea preescolar, primaria o secundaria, porque eso es lo que van a dar. Y eso pues involucra muchos elementos. En primer lugar, pensar que las docencias son solo aplicadores de programas, ¿no? Por otro lado, los inhabilita de lo que implica ese saber, el saber diseñar contenidos, el saber diseñar programas curriculares, que es un saber de las personas que nos dedicamos a la educación, ¿no? Y eso fue muy, muy, muy fuerte para mí observarlo en las, lo digo con mucha frustración porque haberlo visto en 2024 que alguien dijo, no, van a aprender esto. Y luego entonces, 30 años después, observar, 20 años después, ¿verdad? 20 años después, observar los efectos de ese haber dicho que no es muy frustrante. O sea, si en ese momento se hubiera tomado otra decisión en esa reforma de las normales, no tendríamos justamente, bueno, tendríamos muchos problemas también seguramente, pero por lo menos el que implica saberes fundamentales para los docentes en el ámbito de la didáctica y el currículum, ¿no? Otra cosa sería, ¿no? ¿Por qué? Porque se decidió en el marco de estas políticas de desprofesionalización y descrédito, pues que los docentes son aplicadores de programas, ¿no? Y hay docentes que sí se la creen, ¿no? A mí me llegó a tocar en algunos cursos, en fin, un maestro me decía, a mí no me venga con nada de esto, ¿no? A mí me pagan por aplicar los programas y yo eso voy a hacer y etcétera, ¿no? Y bueno, ahí podemos discutir dos cuestiones también muy importantes. Por un lado, que la formación docente, en ese sentido, qué elementos aporta para tomar decisiones. Y por otro lado, que incluso hasta en esa decisión de decir yo no voy a resignificar, ni a adaptar, ni a contextualizar nada, sino voy a seguir exactamente igual, esa también es, digamos, una decisión a partir de esa formación que recibimos. Entonces, quiere decir que sí hay, insisto, el dispositivo escolar, es decir, el dispositivo de enseñanza-aprendizaje, en este caso, pensando en los docentes, opera, digamos, ¿no? Es funcional. Y bueno, desde dónde o desde qué elementos, pues es lo importante a seguir pensando, ¿no? Entonces, esta dimensión, digamos, de la formación curricular, de la formación didáctica, de la formación histórica, de la formación teórica, luego abre, me parece a mí, elementos justamente importantes de lo que implica cómo, insisto, seguir pensando que el eje central de una licenciatura en educación para docentes puede ser justo que el objeto de transformación son las prácticas docentes, ¿no? Las prácticas de enseñanza como objeto de transformación. Y cómo entonces a partir de ese planteamiento
repensamos justamente esa transformación, ¿no? Em, por ejemplo, ahora hay muchas metodologías, incluso en algunos casos se han estado trabajando, se han ido extendiendo de la educación superior a la educación básica, pero me refiero a este giro metodológico en las ciencias sociales y las humanidades de lo que implica producir conocimiento a partir de la vida de las personas, ¿no? A partir de que las personas narran sus experiencias de vida. Entonces me refiero a todas estas corrientes que plantean el estudio desde la autobiografía, desde las historias de vida, desde las narrativas autobiográficas o biográficas, ¿no? Que son justamente un giro importante en términos científicos, digamos, ¿no? En el ámbito de las humanidades, por supuesto, de la pedagogía, en fin, en donde entonces ese giro plantea justo cómo entender la vida personal, la vida interior, ¿no? Las prácticas cotidianas, justamente como elementos que nos pueden permitir conocer esas prácticas docentes, no como externos, digamos, ¿no? Sino justo en un ejercicio autobiográfico. Entonces me parece que si nosotros pensamos la licenciatura en educación en tres grandes, ¿no? Planos, el plano justo de toda esta formación que implica lo epistemológico, lo teórico, etcétera, pero luego otra que entonces permite entender que las prácticas de enseñanza son el objeto de transformación y entonces se vuelve como en una especie de laboratorio de las propias prácticas de las maestras y maestros y luego eso cómo entonces implica experimentar en su sentido más clásico, ¿no? Es decir, cómo una licenciatura permite a las maestras y maestros que la cursen tomar sus prácticas de enseñanza como objeto de transformación, ¿no? Creo que ese es un segundo gran organizador desde mi punto de vista de lo que podría ser una licenciatura en educación, ¿no? Y luego retomando a Alicia de Alba, me parece que un tercer gran elemento o área o componente, en fin, diría Raquel Glasman, ya luego vemos la ferretería curricular, ¿no? Pero luego, ¿cuáles son como esos elementos, ¿no? Creo, dice Alicia de Alba, necesitamos dejar un espacio siempre abierto en el currículum para la realidad emergente, ¿no? Y si ustedes se fijan, un poco la secuencia es cómo estos elementos de la formación son centrales, pero son justo los elementos delegados, es decir, del conocimiento ya consolidado en lo epistemológico, en lo histórico, etcétera, ¿no? Pero luego tenemos entonces justo el objeto de transformación, que son las prácticas de enseñanza de quienes cursan la licenciatura. Y luego entonces este espacio, digamos, Alicia le llama como un campo vacío, digamos, de estudio, que lo que hace es eso, recibir la realidad, ¿no? Y luego eso se transforma en formatos, digamos, de organización curricular como seminarios o como conferencias, en fin, tiene distintas actividades o formas de plantearse en los mapas curriculares, pero que tiene que ver justo con cómo ir incorporando esto que siempre decimos, es que la escuela se va retrasando de lo que sucede en la realidad, ¿no? Bueno, dispongamos estructuralmente hablando ese elemento en la formación y cómo entonces vamos a ir retomando estos elementos de la realidad. A mí me parece que ese espacio vacío, por decirlo de alguna manera, pues tiene una agenda fuerte, ¿no? Que hay elementos que ya incluso en este segundo componente de las prácticas de enseñanza como objeto de transformación enfrentan también una agenda interesante, pero ya digamos de alguna manera están en la mira o en el radar. Me refiero, por ejemplo, al uso de la inteligencia artificial, me refiero, por ejemplo, a la cuestión de las violencias, ¿no? En las escuelas, por otro lado, la cuestión justamente del cambio climático, etcétera, ¿no? Pero otras que están emergiendo, ¿no? Que están emergiendo en la realidad y que de alguna manera, pues, impactan en las prácticas de enseñanza y entonces operan desde nuestra comprensión teórica, nuestra comprensión, perdón, histórica de ese objeto de transformación. Entonces, estos tres grandes componentes, ¿no? Como tres grandes elementos, desde mi punto de vista, podrían pensar en esta idea que se plantea en los documentos de la licenciatura, bueno, en sus avances, ¿no? O sea, cómo vehiculizamos esta cuestión del humanismo, cómo vehiculizamos esta cuestión de la transformación, porque, insisto, la transformación, en el caso, digamos, de docentes que ya están en servicio y que puedan cursar esta licenciatura, ¿no? Pues es a partir de sus prácticas.
Si es entonces para bachilleres una licenciatura en educación, tendríamos que pensar justo que este segundo componente no tiene una referencia en la vida de estos estudiantes, ¿no? Entonces, eso también es importante considerar, ¿no? Como, o hasta donde yo entiendo, si es para docentes, pues sí tendría, desde mi punto de vista, el mayor peso. Porque, insisto, allí concretamos varias cosas. Por un lado, la idea de que no escolarizamos nuevamente a los docentes, sino que partimos de su experiencia. En segundo lugar, porque entonces sus prácticas, a partir de distintas metodologías, ya sea biográficas o de otro tipo, ponen sobre la mesa qué decide un docente. Porque ese docente que me dijo a mí que me pagan por esto, tomó una decisión. O sea, ese no es el tema. De que se toma la decisión, se toma. Lo interesante es justo cómo, de alguna manera, disputamos esa definición, ¿no? Como el que un maestro, por ejemplo, a mí que me pasó también que me dijeron una maestra, yo he dado biología de primer año por 30 años. Y a mí me gusta mucho la célula y eso es lo que doy todo el año. Y eso voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, cómo esos elementos de la vida, digamos, de las decisiones docentes, organizan sus prácticas de enseñanza. Y cómo entonces, si la licenciatura ofrece un espacio de discusión, insisto, de las prácticas de enseñanza como objeto de transformación, objeto de reflexión, pues entonces justo allí empieza a girar o a concretarse o a tratar de impulsarse esta finalidad que se han planteado en la licenciatura a través de las nociones de humanismo y de transformación, ¿no? Me parece, bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Creo que, bueno, voy cerrando. Porque me No se parece a mí, preocupe, doctora, tenemos tiempo, pero pero la sí ya seguimos voy. escuchando. Está muy interesante lo que nos comparte, así Disculpen. que no Ah, se preocupe, adelante. disculpen, sí. Bueno, pero de todos modos sí ya llevo un poco más de 40 minutos, entonces bueno, me apuro. Insisto, entonces estos tres grandes componentes podrían de alguna manera organizar, insisto, tomando en cuenta es el sujeto, digamos, de atención de la licenciatura, lo que implica, insisto, que estas prácticas de enseñanza sean el objeto de transformación. Y me parece que además este segundo componente, junto con estos otros dos que decíamos, ¿no? El del legado, el del presente, por decirlo así, y el del futuro de lo que emerge, necesita, digamos, ciertas metodologías de trabajo, de formación. Entonces, esas metodologías, decía yo hace un momento, son las que tienen que ver con la propia experiencia, ¿no? Con las autobiografías, las trayectorias, etcétera, pero también con otra muy, muy importante que tiene que ver con cómo esas metodologías producen conocimiento didáctico, que eso es algo también que es muy difícil, bueno, no sé si muy difícil, pero que sí es, digamos, como un elemento importante a discutir cuando hablamos justamente de los efectos de la desprofesionalización. Es decir, que muchas maestras y maestros dicen, pero pues yo no tengo que tengo que ser investigador para poder producir conocimiento, ¿no? Sobre, pues no. O sea, hay un montón de conocimiento acumulado que no tenemos sistematizado justo de esa experiencia docente, ¿no? Y luego de repente, pues eso se organiza a veces hasta como anecdotario, ¿no? O sea, no tiene el estatus de que esa experiencia sea, digamos, susceptible de ser conocimiento válido, científico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese componente es muy, muy importante. O sea, metodológicamente, cómo entonces operamos esta visión de una docencia transformadora, de una docencia humanista, ¿no? De una docencia que tiende o que intenta justo buscar procesos emancipatorios, etcétera. Bueno, eso. Me parece que son metodologías que pueden aludir a las cuestiones de las trayectorias de vida, pero en un segundo momento también de la producción de conocimiento colectivo, ¿no? Es decir, cómo se asume justamente la visión de grupo o la visión de colectivo docente, que esa también es otra muy, muy importante, ¿no? Porque pues seguramente como ustedes ya también lo han visto, el trabajo al interior de las escuelas en términos del colectivo docente, pues es una tarea titánica. ¿Por qué? Porque estamos justo tratando de contrarrestar esos 40 años de individualización, de segmentación, etcétera, que ahora es complicado, digamos, ¿no? Uno lo observa en los consejos técnicos escolares, ¿no? Como es complicado el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, digamos, se ha dicho mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando
hablamos de que entonces, pues lo que no se termina de ver o un profe no termina de ver en su año, pues cómo sí es importante que el profe que va a dar el siguiente ciclo escolar o que recibe a esos estudiantes lo sepa, etcétera, pero no pasa. O sea, es muy sabido, digamos, en la investigación, pero eso no necesariamente pasa en una escuela, ¿no? Y entonces es muy interesante cuando los colectivos docentes van cayendo en esa cuenta, ¿no? Y cómo asumen que entonces no es de que, pues, ya ven, porque ese también es un clásico, ¿no? Es que me llegaron con todas estas deficiencias, ¿no? Es que no les enseñaron a que tenían ya que haber llegado, no sé, ya con sabiendo las fracciones, etcétera, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento esas dos docencias comentaron sobre esa posibilidad o sobre algún estudiante, ¿no? De decir, bueno, este estudiante pues hay que darle ahí seguimiento porque tal cosa, o sea, intercambiar información sobre sus estudiantes, ¿no? Que pareciera algo muy obvio, muy, pues no, o muy de sentido común, por eso insisto, no lo es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, la visión del colectivo también implica metodologías fuertes, ¿no? Y cómo eso también conlleva, perdón, o sería parte de este eje de las prácticas de enseñanza como objeto de transformación, ¿no? Y luego me parece que este tercer ámbito que decía yo de la emergencia, siguiendo a Alicia Hidalgo, etcétera, para lo que implique, digamos, cómo ir abordando todos estos elementos, por ejemplo, ahora toda la cuestión geopolítica, la cuestión de los imperialismos, ¿no? De los nuevos imperialismos, de las nuevas derechas, pues son justo temas que van emergiendo y que se pueden justamente procesar en ese tercer eje. Pero me parece que hay una contraparte, digamos, ¿no? Porque finalmente siempre estos temas son como de lo que enfrentamos como obstáculos, como problemas, como la adversidad, ¿no? Cuestión que es muy importante. Pero también me parece que este componente, tercer componente de la formación, tendería justo al ámbito de la creatividad, ¿no? Al ámbito justamente de desarrollar nuevas formas de enseñanza, ¿no? O sea, cómo eso también necesita emerger, cómo eso también está en el futuro, por decirlo así, ¿no? Y cómo entonces probamos cosas y luego entonces cómo eso se sistematiza y cómo entonces forma parte de mi propio acervo, pero también de los colectivos con los que interactúo, ¿no? Y creo que eso pues justamente también va marcando una pauta de nuestro posicionamiento ético político como docentes, ¿no? Hacia dónde caminamos o hacia dónde queremos caminar. Me parece en ese sentido que entonces este tercer ámbito de la formación pues conjuga pues una situación casi agonística, digamos, que tenemos, es decir, los retos, las adversidades que enfrentamos, pero también la radical posibilidad del futuro, ¿no? Ese tercer componente podría justamente ayudarnos a lo que implica la construcción de la esperanza, ¿no? Porque finalmente en estos momentos y a lo mejor en otros uno se oía más fuera de lugar, pero ahora de verdad en situaciones ya tan tensas en las que vivimos, etcétera, es necesario justamente formar también para esto, no desde una visión romántica o desde una visión superficial, ¿no? De coaching, en fin, no, sino lo que implica pensar justamente el futuro, ¿no? El futuro de la profesión, pero el futuro de la educación, digamos, escolarizada, ¿no? De lo que implica hablar de un sistema educativo, etcétera. Entonces, me parece que estos tres componentes, estos tres, digamos, elementos podrían funcionar pensando, insisto, en cómo este cuarto momento o esta cuarta visión sobre las docencias está sobre la mesa, por lo menos, ¿no? Está en la discusión sobre la reforma de normales, por supuesto, está en la discusión de la nueva escuela mexicana, que es la autonomía docente, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de condiciones, es lo que quiero decir, de lo que puedes potencializar o repensar justo la formación en una licenciatura en educación, ¿no? Creo que va a ser una tarea pues está siendo, ¿verdad? Una tarea fuerte, una tarea, como ya lo se decía al inicio en la inauguración, pues el tema de la actualización curricular, del diseño curricular, pues no es una cuestión ni neutral ni técnica, sino es justamente una acción altamente político-epistemológica, ¿no? Es decir, qué se enseña, cómo se enseña, quién enseña,
son decisiones político-científicas, político-pedagógicas, etcétera, que me parece a mí, pues, el equipo que está elaborando esta licenciatura, pues está en un muy buen momento de cómo organizar, digamos, estos elementos para pensar justamente en esa recuperación de ese sentido de transformación y emancipación que finalmente sí han tenido las docencias mexicanas, ¿no? Y que no podemos dejar que eso se pierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues eso, mi llamado es a esa posibilidad de la esperanza, de reconstruir ese legado de transformación. Y bueno, creo que justo un programa de formación como esta licenciatura, pues puede ser pues un gran grano de arena en esa posibilidad, ¿no? En esa posibilidad. Bueno, pues yo hasta aquí dejaría mi intervención y me gustaría mucho escuchar sus reacciones, sus preguntas y les agradezco la escucha. Muchas gracias a usted, doctora. La verdad es que su participación nos deja mucho en qué pensar, nos interpela bastante y sí nos permite como reflexionar acerca de lo que este gran equipo, porque no sé si lo comentábamos con anterioridad, pero este es un equipo que se está conformando, si bien hay un equipo base, ¿no? O una célula base, hay un equipo ampliado que está conformado por una serie de compañeros mediadores, directores de centros regionales que se ubican a lo largo y a lo ancho del estado de Veracruz y eso se ha tratado de que sea un espacio participativo, democrático, dialógico, ¿no? En el que cada uno de los actores que participamos en este trabajo, pues escuchen sus voces y se vean representadas en cada una de las pasos o productos que hemos construido en este camino. Y entonces, en ese sentido, me gustaría abrir el micrófono tanto para las personas que se encuentran en Zoom como para las personas que estamos aquí de forma presencial en el auditorio de la universidad, precisamente para compartir con usted, pues, nuestras dudas, nuestras reflexiones, comentarios, etcétera. Entonces, no sé, compañeros, si alguien de aquí del auditorio quiera compartir algo. Ajá, le voy a pasar el micrófono a la maestra Sandra. Hola, Ana Laura, Sandra Ortiz aquí, con mucho cariño te saludo. Y bueno, sobre todo Sí. levanté, hola, levanté la mano porque sé que la primera pregunta y la primera reacción siempre es la más difícil, así que me ofrecí como al sacrificio. No, no es cierto, no, sobre todo para agradecerte mucho, darte la bienvenida desde esta trinchera, ¿no? Y comentarte, ¿no? Hemos estado trabajando, pues digamos, en distintos niveles y distintas etapas. Y justamente varias de nuestras charlas en las últimas reuniones han tenido que ver con esta sensación de avance en lo que se lleva construido para la nueva licenciatura, ¿no? Que todavía no tiene un nombre, no sabemos cómo se va a llamar, tampoco estamos ciertos de si va a ser para presco, primaria, secundaria. Es decir, estas cosas todavía se están discutiendo, por supuesto, en diálogo con diferentes actores, en análisis de datos, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quería compartir es esta sensación que nos ha recorrido a la hora de discutir en las últimas sesiones porque claro, me queda, con esto que nos compartes, me queda más claro que estamos trabajando en una densidad de cosas, pues importante, ¿no? En términos de estas tradiciones que no podemos no mirar, pero sobre todo esa historia reciente de muchos años en los que en la labor docente en general, los docentes en concreto, han sido pues muy llenados de mandatos, ¿no? De cosas que tendrían que estar haciendo, resolviendo, diciendo, pero además, como dices bien, en una serie de políticas desprofesionalizantes, ¿no? Entonces, digamos, la tarea de repente parece, no solamente lo parece, lo es, muy retadora y tomar definiciones cuesta trabajo. Por ejemplo, decidimos eh,
avanzar con otro documento que nos pareció necesario en algún momento en el que caracterizar una cosa de una manera o de otra, pues parece una tarea simple, pero no lo es, ¿no? Entonces decidimos ir por otro documento para traer nuevos elementos, y claro, era compartirte estas diversas cosas que vivimos como equipo en términos de, sabemos que no es sencillo, que no estamos elaborando cualquier cosa que se pueda resolver de manera mecánica o técnica. Si quisiéramos hacer solo una cosa, digamos, técnicamente bien hecha, seguramente se le encargamos a un especialista y se resuelve, ¿no? Pero sabemos que la posibilidad de que este programa académico, este programa de formación sea bueno, tiene que ver con la posibilidad de escuchar. Entonces, pues muchas gracias por todo lo que nos compartes. Todas estábamos aquí, digo todas porque aquí en el auditorio la mayoría somos mujeres, tomando un montón de notas, y pues bueno, ojalá que no sea la última vez que te vemos en este espacio. Estamos muy contentas de escucharte. Gracias. Gracias, Sandra. Pues también me da mucho gusto saludarte, aunque sea a la distancia. Y bueno, pues qué bueno que podemos ahora compartir este espacio. Adelante, la maestra Cristina Cuevas quiere hacer un comentario. Hola, buenas tardes ya. Agradezco también a nombre de la comunidad universitaria su participación esta tarde aquí con nosotras, nosotros. Y bueno, cuando yo la escucho hablar de bueno, mencionar todas estas reflexiones a propósito de lo que ha significado el ser docente a lo largo de la historia. Eh, Creo que en el colectivo, justamente el colectivo que está trabajando en el diseño curricular de una nueva licenciatura, esto es algo que nos gustaría aclarar. Es decir, las personas que van a ingresar a este programa seguramente serán jóvenes bachilleres, ¿no? Egresados de diferentes modalidades de bachillerato, ubicados en diferentes regiones del estado de Veracruz, 16 para ser concretas. Pues esto significa que vamos a tener una diversidad muy grande de estudiantes egresados de estos bachilleratos que les habrán ofrecido formación en un sentido o en otro, ¿no? Como usted seguramente bien lo puede reconocer. En ese sentido, también nos parece que es muy importante como colectivo reflexionar en torno a que a pesar de esta crisis en la humanidad que se refleja en todos los ámbitos, usted hablaba del neofascismo y de las ultraderechas, que a veces nos parecen muy lejanas, pero que de muchas maneras están infiltradas en la vida cotidiana de pequeñas comunidades como la Jalapeña o como la de la Ciudad de México, que eh, pueden encontrarse otras condiciones, ¿no? Para su arraigo quizá. En ese sentido, pues estamos, creo, sí, queriendo comprender cuáles pueden ser estas expectativas, estas necesidades y deseos de estudiantes jóvenes y quizá no tan jóvenes que desean ingresar a realizar un estudio de licenciatura en formación docente. Es bien paradójico pensar cómo está tan desvalorada la función docente, como usted también bien lo mencionó. Sin embargo, en un reciente ejercicio realizado en esta universidad de haber llevado a cabo la preinscripción al programa de licenciatura vigente, tuvimos más de 4,000 personas interesadas en el estado. Entonces, esto en 2 días, las fichas de preinscripción se habían agotado, lo que nos pone un reto mayúsculo, porque esto significa que a pesar de los pesares, es decir, a pesar de que la docencia puede presentarse en el imaginario social como un rol muy demeritado, como bien lo decía,
pues por supuesto que hay también muchos jóvenes interesados. 4,000 es un número muy, muy importante para una universidad pedagógica veracruzana. Es decir, esto es contemplando solo la numerología de nuestra institución, pero habría que agregarle los que están aspirando a la Universidad Veracruzana en carreras de pedagogía o a las normales, ¿no? Entonces, esto justamente es una reflexión que tenemos constantemente en el colectivo de decir y de decidir hacia dónde queremos eh, encaminar nuestro diseño curricular. Es decir, tenemos que ser muy cautos en lo que estamos diseñando, muy responsables, me parece, porque tenemos que tener mucha pertinencia, pues esto, en el respeto justo al derecho humano que es la educación, una educación con pertinencia sociocultural, lingüística, etcétera. Y entonces, bueno, pues sí, nos ha llevado mucho tiempo, quizá 8 meses, hacer esta construcción. Y algo que me parece que es muy importante de mencionar es que no se está haciendo un trabajo desde la cabeza de 10 personas, sino desde un colectivo que está representado hoy, afortunadamente, a través de la sesión de Zoom, de la plataforma Zoom, por directivas, que también parece todas son mujeres las que están hoy aquí presentes, que están encabezando también células desde donde se generan reflexiones y es un ejercicio colectivo que nos ha llevado, creo, a buen puerto. Usted lo podrá decir a partir de los textos que leyó, ¿no? Que le compartimos. Queremos distinguirnos justamente en esta pertinencia que deseamos generar en estos programas desde un perfil de ingreso mucho más flexible, mucho más humano, mucho más empático con estos jóvenes que pretenden que puedan ser aspirantes a ingresar a nuestra universidad, pero también con un perfil de egreso que sea atinente y que sea eh, un, un punto de partida y bueno, o de salida para estas personas en formación que puedan interpretar estas realidades emergentes de las que usted nos hablaba, que tengan prácticas educativas y aproximaciones a estas modalidades diversas de trabajo en la educación básica, que puedan también ser reconocidas por ellos de manera respetuosa y sobre todo con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este es como un primer panorama y me parece que sus reflexiones nos hacen encauzar nuestro trabajo, nuestra reflexión colectiva hacia un horizonte que estamos perfilando, pero que hoy usted, creo, nos puede dar mayor precisión para recuperar. Así que muchísimas gracias. Gracias. Sí, pues son decisiones que hay que ir tomando porque de eso depende justo pues todo el armado, digamos, posterior, ¿no? De lo que implica la propuesta de formación. Si hablamos de bachilleres, así hablamos de profesores en servicio, ¿no? Yo creo que ahí son las grandes definiciones que luego pueden, o bueno, u organizan ya la propuesta de formación, ¿no? Como tal. Ujú. Está muy interesante, sí. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer una pregunta, un comentario, ¿no? A ver, ay, sí, en Zoom no vemos que hayan levantado la mano, pero la doctora Claudia. Buenas tardes. Muchas gracias por la panorámica de toda la participación que nos acompañó durante esta hora y, y que me generó como un pendiente, todo el tiempo hemos estado trabajando y a lo mejor en efecto hemos dado mucha tarea al docente que estamos vislumbrando y creo que eso
ay, es que no me veo, ¿verdad? Perdón. Este, como el docente, como una persona que reflexione sobre sus prácticas, un profesional que esté en la didáctica, su punto fuerte, me generó la siguiente duda. Esto de la ecología de saberes que con Gunther hemos venido reflexionando también impacta mucho en que es un docente que también está leyendo o haciendo lectura de la realidad, ¿no? Y tiene que tener claro los contenidos que van a emerger en función, un docente que está pudiendo leer la realidad y descentrar qué contenidos puede trabajar con esas comunidades. Pero ahora se suma a esta situación un docente que puede estar reflexionando desde la práctica profesional. Teníamos clara la idea del laboratorio y ahí hemos estado como en diferentes momentos. ¿Qué sería primero? Un docente que esté elaborando desde la teoría, esta parte epistemológica entiendo yo que estábamos reflexionando, o un docente que esté aunque no está en la práctica como responsable frente a grupo, esté acompañando como adjunto o una figura similar a, a estos docentes que sí son responsables frente a grupo. Pero todo esto también nos lleva a otras preguntas que no están en nuestro ámbito responder, ¿no? O sea, los jóvenes que ingresan con nosotros, hay que ser muy claros, son gente de 18, 20, 30 años que en la semana están ocupados en realidades muy diversas a las que tienen que ver con el ámbito de la docencia muchas veces, y eso implica que están trabajando de lunes a domingo y su único espacio de descanso a veces es el sábado para estar en las sesiones presenciales con nosotros. Nuestras modalidades hasta ahora con estas tecnologías son híbridas. Entonces, lo que estoy tratando de decir con todo esto es que es muy difícil pensar, al menos ahorita, no sé, ya que nos reunamos, cómo vamos a hacer este diseño de licenciatura para acompañar estos procesos de una práctica reflexiva para generar procesos transformadores desde la didáctica, teniendo claro una lectura de la realidad de estos 16 centros que implican muchísimos municipios, muchísimas realidades, muchísimos tiempos históricos y presentes en el estado de Veracruz. Eh, es como estos modelos, igual estás pensando en una persona que opera desde el imaginario de una María Félix, otro desde un Lucio Cabañas, y al mismo tiempo sale del aula y te exige un 10 porque está UCICAM pidiéndole el 10 para poder concursar. Entonces es como un pastillaje en el que vamos a tener que otra vez agarrar hilitos muy chiquitos para reconsiderar incluso el nombre de cómo vamos a nombrar todo esto. Bueno, me parece que nos devolvió una imagen como otra vez de muchos pendientes que no teníamos tan claros considerar. Pero muchísimas gracias. Doctora, yo me uno porque también pienso que está relacionado un poco con lo que comenta la doctora Claudia. Y bueno, desde un inicio también nos comenta retos fuertes en la formación inicial, pero desde luego que con todo esto que nos comparte, también vislumbramos retos en este proceso, ¿no? De diseño curricular, partiendo desde la idea que usted comenta, que el diseño curricular pues no es neutral, ¿no? Ya desde ahí y desde todas estas decisiones que se van tomando en colectivo, al final ya tenemos que ir dejando fuera, ¿no? Algunas ideas que teníamos, ciertos elementos. Y al final también implica que tomemos postura, ¿no? Como colectivo, desde como decía usted, desde lo epistemológico, lo político, por ejemplo, ahí le comento que una discusión que hemos tenido permanentemente ha sido sobre no queremos también hacer una licenciatura
sobre la nueva escuela mexicana, por ejemplo. Es decir, estamos retomando elementos, pero también no queremos partir o concebir a nuestros estudiantes como aplicadores de la nueva escuela mexicana. Queremos que se apropien de todos estos elementos, ¿no? De la territorialidad, del diálogo de saberes, ¿no? De también esto que comenta la doctora Claudia de los laboratorios, es decir, conforme hemos ido avanzando, hemos ya ido tomando posturas sobre ciertos elementos, pero hay otros que nos quedan y muchos, ¿no? Por tomar decisión. También decían del nombre, bueno, el nivel lo tenemos claro, ¿no? Que es en educación básica, pero bueno, hay todavía mucho, mucho por hacer, mucho por decidir. Y en este gran trabajo que tenemos por delante, yo quisiera como también plantear que nos pudiera orientar a lo mejor en lo curricular sobre todo, hablando, por ejemplo, de los trayectos formativos, ¿no? Estamos justo en el momento de que ya tenemos muy claro el perfil de egreso como equipo ampliado, base y demás. Y en este perfil de egreso estamos haciendo un ejercicio de ir vislumbrando los trayectos, de ir agrupando, desagrupando y demás para también de alguna forma que nos vaya llevando hacia la malla curricular. Entonces, en este proceso yo pienso que también estos tres grandes elementos que usted nos compartía o dimensiones nos ayudan ya a ir vislumbrando los trayectos. Pero, por ejemplo, en este ejercicio también en el perfil de egreso veíamos, por ejemplo, al docente como persona, ¿no? Que se asume como persona inacabada y demás. Y esta parte de lo personal, donde, digamos, ¿dónde que entraría dentro de estos tres grandes elementos que usted nos comparte? Esa es una de mis preguntas. Y otra también que nos pudiera compartir, pues ciertas recomendaciones, advertencias, por ejemplo, sobre el tema de las disciplinas, ¿no? Por una parte, o la interdisciplinariedad. Hemos también entrado como en conflicto hasta cierto punto al tratar de no dejar las disciplinas que en este gran apartado, ¿no? De lo epistemológico, lo teórico, lo histórico que usted comentaba, y la didáctica además. Espero poder plasmarlo o explicarlo. No fragmentar, tratar de no fragmentar, ¿no? Que no quede fragmentado en el perfil, en la malla y demás, el conocimiento, pero al mismo tiempo, pues tenemos que generar los espacios curriculares, ¿no? Entonces, en este ejercicio ¿cuáles serían las recomendaciones que usted nos daría, ¿no? Para no perder de vista, pues, por una parte, como la didáctica de ciertas áreas que ya del conocimiento, que ya tienen sus propias metodologías y demás, pero al mismo tiempo, pues, en este marco de interdisciplinariedad y ecología y diálogo. ¿Cómo? Sin ser eurocéntricos, además, ¿no? De todo esto. Entonces, nos ha costado un poco de trabajo este ejercicio y bueno, de ahí también el que nos pueda compartir su apreciación. Gracias. La maestra Sandra creo que quiere como Sí, dar continuidad al... precisar una pregunta que creo que ya está esbozada en la pregunta de Lorena. Digo, sabemos que estás haciendo mucho trabajo de acompañamiento en tareas de codiseño con colectivos docentes. Entonces, a mí me gustaría preguntarte específicamente qué peso crees que tienen o deberían tener los contenidos disciplinares, ¿no? Digamos, sabemos que una de las dificultades a las que se están enfrentando los maestros justo en las tareas de codiseño y con base también en el diseño de los libros de texto, es eso, ¿no? O sea, antes estaban acostumbrados a que el libro les daba el contenido y les decía qué hacer con ellos. Ahorita desde el codiseño ellos tienen muchas posibilidades, pero es cierto que, digamos, estamos arrastrando una historia de educación básica que a veces no los asentó de manera sólida, ¿no? Entonces, claro, sabemos que no podemos resolver
12 o 15 años de una formación precaria en términos disciplinares, no lo podemos resolver en una licenciatura de 4 años. Tampoco podemos obviar la discusión y por eso preguntarte tú cómo lo aprecias. Gracias. Bueno, anoté aquí algunas reflexiones. Me parece en primer lugar que, eh, mm, a ver si lo logro explicar. Cuando decía la doctora Claudia, ¿no? Como todas estas tareas que hay que tomar en cuenta a la hora de un diseño y cómo responder a todas ellas, bueno, yo creo que ahí sí, como se usa ahora, ¿no? Vengo del futuro y eso nunca va a ser posible. A lo que me refiero es a que uno en tanto diseño, en tanto equipo, perdón, de diseño curricular, etcétera, genera mecanismos de organización, de gestión de todas esas particularidades que tiene una propuesta. Pero lo que es imposible es justamente responder desde... A lo que me refiero es a que como que tenemos que abandonar la tentación de que esa es la lógica, ¿no? Sino que más bien uno dice, la direccionalidad académica de esta propuesta es esta, ¿no? Y nos interesa justo que desde esa direccionalidad las personas que se incorporan adquieran un hábitus específico, que es el que nosotros proponemos. Que eso implica no ser flexibles, no considerar los contextos, pues no, evidentemente, pero no es al revés, no sé si me explico, ¿no? Porque en esta búsqueda justo decir, tenemos que pues eso es imposible, digamos. Pero además de que eso es imposible, no creo que sea lo deseable. ¿Por qué? Porque entonces más bien lo que nosotros establecemos como sujetos del currículum es una direccionalidad, una intención sobre ese proceso formativo que estamos diseñando, ¿no? Y eso implica entonces, claro, no quiere decir que no consideremos si las personas que van a cursarlo tienen 3 horas a la semana para dedicarle y que eso entonces determine cuántas actividades dejamos en el módulo, si eso, ¿no? Sino qué implica en el sentido de abandonar la tentación de querer responder a toda esa diversidad, ¿no? Como si fuera esa la tarea. No sé si me explico en la diferencia, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que creo que es importante, porque pienso que luego ahí lo que sucede es que el riesgo es que se diluye justo esa direccionalidad. Y me parece que es como una especie de trampa, pues, ¿no? Por otro lado, respecto de, perdón que no escuché el nombre de la compañera de Chamarrita Verde, no. ¿Cómo? Lorena, Perdón, Lorena, 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 Lorena. perdón. Lo que decía Lorena, me parece que ahí son como varias cosas, ¿no? Que lo decía también con Sandra al final, a ver si logro explicarme. Eh, Me parece que, fíjense que no recuerdo bien en dónde, voy a parafrasear lo que estoy tratando de decir, es una discusión que también en ocasión de estos temas tuvimos con el doctor Roberto Folari, que es un académico Argenmex que bueno, él regresó a Argentina ya hace muchos años, en fin, y él comentaba varias cosas que me parecen importantes, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos, digamos, de la discusión sobre la multidisciplina, la interdisciplina, estamos hablando justo bueno, varias cosas, pero dos que me interesa centrar. En primer lugar, que la unidad base sigue siendo la disciplina. O sea, esa no necesariamente desaparece en el sentido justo de la conformación de un campo de conocimiento a partir de la definición de un objeto de estudio, ¿no? Como puede ser entonces, en este caso, las prácticas de enseñanza son el objeto de estudio de la didáctica, ¿no? Entonces, la didáctica como campo de conocimiento produce justamente, ¿no? Saberes, conocimientos, etcétera, que involucran justamente nuestra comprensión sobre ese objeto de estudio, sobre ese fenómeno, ¿no? Ahora, quiere decir que esa unidad disciplinaria, digamos, entra en juego o se discute o se analiza por lo menos desde dos elementos cuando se habla de la interdisciplinariedad. O sea, por un lado, cuando nosotros decimos, este campo de conocimiento no puede observar su objeto de estudio solamente desde esa mirada didáctica, por ejemplo, ¿no?
sino que tiene que haber entonces otros elementos. Pero entonces ahí el conocimiento interdisciplinario no existe per se, sino que es una construcción metodológica. Entonces, cuando nosotros decimos, tenemos que tener contenidos interdisciplinarios, no sé si, porque la noción de contenido, desde su origen, a lo que remite es a un objeto detenido, ¿no? Se selecciona, se gradúa, ¿no? Y entonces se dispone. Entonces, la misma noción de contenido alude justo a esa visión disciplinaria del conocimiento, ¿no? Porque acuérdense que el currículum justamente se encontró con el positivismo como organización del conocimiento, no solo científico, sino también del conocimiento escolar, que es el que hemos heredado y sobre el cual hemos discutido, etcétera, ¿no? Entonces, si esto es así, como por ejemplo en este primer componente que yo decía, ¿no? De los elementos teóricos, históricos, didácticos, etcétera, hay elementos o hay contenidos que que les hemos llamado a lo mejor malamente, ¿no? Los contenidos duros de las asignaturas. Y esos así son. O sea, también esta idea, ¿no? De que entonces lo interdisciplinario ya no es como que entonces hay cuestiones, ¿no? Específicas que hay que reflexionar, que aprender, sí, porque son la base para luego ponerlo justo a prueba, en juego, ¿no? A justamente observar sus límites, etcétera. Pero si no tenemos un referente de partida, ¿cómo entonces organizamos eso, ¿no? Entonces, creo que ahí en una propuesta curricular hay que observar que hay distintos espacios y momentos para lo que queremos plantear, ¿no? Es decir, no todo tiene que ser entonces desde los laboratorios, ni todo tiene que ser desde la pura teoría. No, no, sino lo que necesitamos es pensar justo metodológico, o sea, qué idea de la formación, metodológicamente hablando, organiza esos distintos componentes, ¿no? Entonces, y lo mismo un poco en el sentido del eurocentrismo. Ahí también es ay, ¿cómo les diré? Me parece que es como una cuestión que hay ¿cómo explicarlo? O sea, finalmente, nosotros como justamente pueblos colonizados, occidentalizados, etcétera, pues no podemos renunciar a esa matriz, ¿no? Porque esa también organiza nuestra propia producción de conocimiento. Entonces, me parece que cuando nosotros hablamos de una visión no eurocéntrica, no se refiere a no retomar ciertos autores o a no hablar, digamos, de la producción de conocimiento, porque pues sería negar también cierta parte de nuestra propia producción. Entonces, ¿en dónde me parece a mí que está el centro del asunto, ¿no? En lo que sí implica el mecanismo por excelencia que hemos tenido los pueblos subalternizados para responder a esos conocimientos dominantes, que es justamente el espacio de la crítica. O sea, cuando Simón Rodríguez dice o inventamos o erramos, es porque hay un impasse ahí. O sea, nosotros no podemos asumir esos conocimientos como vienen, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Pues justo, ¿no? Resignificarlos desde la crítica. Entonces, me parece que el ejercicio, digamos, de la ecología de saberes tiene que ver justo desde ese ejercicio de crítica más que del conocimiento en sí mismo, más de la acción que de la información, por decirlo así, ¿no? O sea, puede ser incluso esa misma, ¿no? La noción de colonialidad del ser, del saber, del poder. Pues si también la cosificamos y también entonces la esencializamos, pues también va a ser, digamos, un ejercicio en ese sentido eurocéntrico, porque lo eurocéntrico no refiere necesariamente o no solo a un espacio geográfico, es lo que quiero decir, sino lo eurocéntrico refiere a una forma particular de entender la validación y la jerarquización del conocimiento, ¿no? Y ese ejercicio puede hacerse desde, o se hace desde América Latina, ¿no? Nosotros lo vemos, pues, cómo opera esa producción de conocimiento eurocéntrica. No está en Europa, pero tiene esa característica, ¿no? Entonces, me parece que eso, que cuando nosotros hablamos de interdisciplina, de ecología de saberes y de este cuidado, digamos, ¿no? Este distanciamiento del eurocentrismo,
se refiere más a qué hacemos con el legado que tenemos y cómo justamente inventamos, ¿no? O sea, cómo lo descentramos de esos elementos. Y ahí yo creo que la tradición del pensamiento pedagógico latinoamericano es muy potente, ¿no? O sea, desde eso, ¿no? Cuando José Martí, Simón Rodríguez, bueno, como el libro de Adriana Puigros, ¿no? De Simón Rodríguez, a Paulo Freire, dice ella en su libro, ¿no? Y hace revista justo de todo lo que esta tradición latinoamericana, porque ese sí es, digamos, nuestra patente. Nuestra patente es justo la de cómo reaccionamos frente a ese constante proceso, ¿no? Yo lo decía hace un rato cuando hablábamos justo de este momento de las políticas neoliberales, etcétera, ¿no? En donde justamente pues empezamos, ¿no? O sea, la básica siempre ha tendido a esa incorporación sin mediación. Todavía en superior, pues ha habido justo como muchas respuestas desde la teoría crítica del currículum, ¿no? O sea, la UAM Xochimilco, el CCH, ¿no? Como modelos alternativos, las universidades populares, la prepa popular, son todos ellos ejercicios justamente de modelos curriculares que intentan justamente salir al paso de esta visión instrumental, ¿no? Y que fueron en su momento, ¿no? En los 80s, 90s, pues contestatarios frente a estos otros escenarios. Entonces, ese componente, digamos, de análisis contestatario, de análisis crítico, ¿no? Eso sí nos caracteriza, digamos, en términos de la producción de conocimiento latinoamericano. Ese, creo yo, es un hábitus muy importante. Ese es un hábitus muy importante. Y cuando digo hábitus, justo me refiero a que no está necesariamente en los contenidos, sino quiénes van a ser los docentes de esta licenciatura y cómo van a entender el proyecto curricular, ¿no? Porque ahí sí hablamos justo del ámbito exclusivamente del currículum vivido, del currículum oculto, etcétera, ¿no? O sea, son registros que justamente tienen que ver con quienes conforman los colectivos docentes de la licenciatura. Entonces, bueno, ahí hay también toda una discusión que se abre, ¿no? ¿Quién va a impartir, desde dónde, etcétera? Y con qué elementos. Yo recuerdo mucho cuando inició la UBI, ¿no? Que era muy interesante porque ellos tienen como estructura curricular una sola licenciatura que tiene especializaciones, ¿no? Entonces, de ahí ya tenemos una cierta organización de la formación. Pero luego, en su interior, bueno, incluso ustedes también tienen esta noción de experiencia, ¿no? De experiencia educativa, etcétera, ¿no? Y que, bueno, puede o no después entenderse, o que sigue operando a lo mejor después como asignatura tradicional o no, etcétera, ¿no? Pero digamos, ¿qué hace que sí funcione desde esa noción de experiencia y no desde la noción de asignatura o materia? ¿Quién opera justamente ese programa? Porque igual puede suceder al revés, ¿no? Yo puedo tener un programa, no sé, yo pienso por ejemplo en mi caso, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, que el programa dice que es teórica toda la materia y que entonces todo viene un listado de temas y una bibliografía y ya, ¿no? Y luego entonces, pues uno plantea otra cosa para desarrollar esos mismos contenidos o hasta dónde llegue, etcétera. O sea, ahí lo que estoy tratando de situar es la figura del docente del programa, no en el alumnado, sino en el profesorado del programa, ¿no? Porque todos estos elementos también conllevan, bueno, si esa planta docente de la licenciatura participa del proceso, por ejemplo, de diseño, porque eso lo que conlleva es justo la apropiación, la producción, la resignificación de la propuesta misma, ¿no? ¿Qué hizo tan exitoso al sistema modular de la UAM? Que las maestras y maestros que impulsaron su creación, pues fueron luego los docentes de ese modelo, ¿no? Y ahí entonces estaba el hábitus, ¿no? Entonces eso es muy importante porque nos ayuda a calibrar hasta dónde podemos realmente llegar con una propuesta. Si nosotros decimos, pues nosotros queremos esta formación y nuestra planta docente es esta. Entonces, ¿hasta dónde es posible que llegue o no? ¿O qué hacemos o qué acciones intermedias se hacen para llegar a eso que se desea, ¿no? Me parece que ahí se abre toda esta discusión con estos elementos porque, insisto, nosotros podemos disponerlos en la prescripción, ¿no? Ese es fundamentalmente el trabajo del diseño. Pero luego, en efecto, esa es nuestra última trinchera y luego viene la acción docente, que es justo, es como un poco recursivo, ¿no? Si son profes los que entran a esta licenciatura, pues por eso es recursivo, porque los docentes que ellos tengan, a su vez, ¿no? También
intentan reproducir esto que implica la propuesta de formación para que luego entonces sus estudiantes, que también son profes, lo puedan hacer, ¿no? Por eso es un poco como recursiva la situación. Entonces, creo que lo que yo podría pensar es, bueno, además ahí, no sé, cuando Lorena decía, pero ya tenemos el perfil de egreso, ¿no? Entonces yo decía, ¿y pero quiénes son los que van a entrar, ¿no? O sea, ¿podemos definirlo, predefinirlo antes de pensar en eso? ¿O decidir cosas? No sé, no sé. Y por otro lado, si ya eso implica entonces la categoría de trayectorias o trayectos, ¿no? También ahí conceptualmente qué implica esa ferretería curricular, insisto, ¿no? Y no hablar entonces de campos formativos o de áreas de formación o de ejes de formación. O sea, ¿qué implica hablar de trayectos? Porque bueno, ahí hay también toda una serie de discusiones, ¿no? Sobre la noción de trayectos y cómo ha ido justo saliendo de este ámbito de lo que ahora llamamos, ¿no? Es decir, la universidad Netflix, ¿no? Que entonces los estudiantes hacen su propio trayecto y entonces toman y se credencializan en ciertos conocimientos y no sé qué, ¿no? Y entonces, en fin. Bueno, también ahí, ¿no? Cómo adoptamos o no ciertas posturas sobre eso, ¿no? Son decisiones que creo que se tienen que ir tomando para justamente observar qué acciones entonces de conformación del equipo docente se necesitan, ¿no? Y ahí me parece, insisto, que un método de trabajo, por ejemplo, insisto, cuando empezó la UBI, pues eran todos estos procesos, o sea, el trabajo del colectivo docente era muy fuerte. No sé ahora si eso se mantenga, pero yo recuerdo que eran 3 seminarios al año, o sea, al inicio para ver qué iban a dar, luego en la mitad a ver cómo iban y luego al final. Y eran, o sea, implicaba un trabajo colectivo docente muy, muy fuerte que garantizaba ese hábitos, ¿no? Que se quería reproducir. Entonces ahí yo insisto que en esta cuestión del diseño, digamos, desde mi punto de vista, cuando hablamos del diseño curricular, son los planes y programas de estudio, pero también, digamos, es el componente de las docencias y luego el de los materiales, porque el método también de trabajo es muy importante, ¿no? Es decir, yo puede ser que no tenga yo entro a dar clases a esta licenciatura, pero y luego pues yo no estoy ahí, yo no estuve en el diseño, por lo tanto pues yo no tengo ahí como el hábitus de lo que se quiere reproducir. Bueno, ¿qué acciones entonces tiene el programa para entonces que yo sepa eso, ¿no? Y luego entonces, ¿qué mecanismos se desarrollan a lo largo, digamos, de la operación de la propuesta curricular para entonces observar esos elementos, ¿no? O para impulsar esos elementos de apropiación de las docencias de la licenciatura, ¿no? Y ahí entonces es donde vienen estas discusiones. ¿Cómo entendemos en el programa interdisciplina? ¿Cómo entendemos entonces la noción de ecología de saberes? Y luego, ¿cómo opera eso a la hora yo de dar clases? O sea, cuando yo vea que diga, ah, bueno, claro, yo voy entonces a tener en este semestre una metodología justo de investigación-vinculación para poder construir saberes comunitarios, que son saberes justo de la enseñanza, ¿no? Yo no sé si Sandra recuerda cuando estábamos en lo de la asignatura de lengua indígena, que nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hay formas de enseñanza de las comunidades que nosotros desde el ámbito de la didáctica podemos llamar de enseñanza, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con la imitación o con el consejo, ¿no? Que son formas específicas, así como nosotros podríamos pensar en nuestro acervo de conocimiento tradicional didáctico, porque pues más bien los saberes que no conocemos son estos otros, ¿no? Entonces, el método lo que puede hacer es garantizar justamente, no sé si garantizar, pero por lo menos de alguna manera articular estos elementos que son, digamos, principios o valores de la propuesta de formación, que no están, digamos, en el registro de lo prescrito, pero que son muy importantes de operar o que son importantes a la hora de operar la propuesta, ¿no? Pienso en ese sentido que el segundo componente que yo les decía, ¿no? De las prácticas de enseñanza como objeto de transformación, pues es justamente metodológicamente hablando el espacio de experimentación donde todos estos elementos se van integrando, ¿no? O sea, lo que implica entonces hablar de distintos saberes, porque, insisto, si nosotros decimos todos estos conocimientos del legado operan para entender las prácticas de enseñanza,
¿Qué es lo que hace que no sean conocimientos fragmentados o aislados, etcétera? Justo su articulación para lo que van a servir, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que se entienda esa relación? El método, ¿no? O sea, ¿cuál es la metodología de trabajo de la licenciatura? Si nosotros decimos nuestra metodología son los trayectos, bueno, ¿qué implica un trayecto? En el sentido justo de cómo van construyendo los distintos elementos que les permitan entender y transformar la práctica, que es a final de cuentas lo que se espera, ¿no? Y, por ejemplo, si fuera una combinación de personas en el sentido de que son bachilleres o son profes frente al grupo, pues ¿qué implica para unos crear y qué implica para los otros transformar? Y eso también se vale, o sea, porque nosotros podemos pensar que tenemos dos tipos de sujetos, digamos, de atención, y luego entonces sí que disponemos curricularmente hablando para en esos dos marcos movernos, ¿no? Y eso obviamente pues va a pegar en todos los elementos. Acuérdense que siempre un diseño curricular es como que uno mueve un hilito de un lado y entonces todo lo demás se mueve. Y entonces hay que, y luego volverlo, y luego volver, ¿no? No es que A, diagnóstico, B, fundamentación, ¿no? C, mapa curricular, D, programas de estudios. Por eso decimos que no es una cuestión técnica, ¿no? Porque en efecto, ojalá fuera eso. Ojalá fuera el tomo uno de la UNAM y del tomo 2, ¿no? Que es exactamente eso, ¿no? Te dicen, te traigo aquí sus dos tomos y sí, pero la cosa es cómo llegamos a esos dos tomos, ¿no? Entonces, bueno, ya no sé por qué estaba diciendo esto, perdón. Ah, porque entonces el segundo componente implicaría justo metodológicamente hablando, donde confluyen justamente todos estos elementos de trabajo, ¿no? Con la cuestión disciplinaria, interdisciplinaria. O sea, ocurre allí en las prácticas la necesaria interdisciplinaridad para comprender esos fenómenos, ¿no? Y eso conlleva un método de trabajo, ¿no? Me parece que nada más refinado un poco estas metodologías, no necesariamente para la educación, pues es justo el SAGE, ¿no? De acá de la UNAM, que han desarrollado metodológicamente, incluso operativamente, cómo tendría que trabajar un grupo interdisciplinario, cómo plantear un objeto común, digamos, de discusión interdisciplinario y cómo entonces se construye conocimiento a partir de eso, ¿no? Entonces podría ser interesante a lo mejor explorarlo. Insisto, no está en el ámbito de la educación, pero puede servir como un punto de referencia importante. E insisto, no temerle a que hay contenidos disciplinares y que luego esos se integran y que luego esos pasan de ser un contenido abstracto a ser entonces una categoría para inteligir un fenómeno que observamos en las prácticas, ¿no? Que es finalmente para lo que sirve la teoría, ¿no? El uso de la teoría en el sentido de que nos permite comprender los fenómenos que observamos, ¿no? Y desde dónde, desde qué elemento, incluso desde dónde nombramos esos elementos o esos fenómenos en la realidad, ¿no? Por ejemplo, en una asignatura platicábamos con los estudiantes, la asignatura se llama Problemas Educativos. Y entonces yo les decía, ¿qué involucra decir problema educativo, ¿no? Para empezar. Y luego en segundo, ¿desde dónde se nombra ese problema? Yo les decía, por ejemplo, qué implicaciones tiene que digamos deserción escolar, ¿no? Pues que es un acto individual, ¿no? O sea, un alumno se va de la escuela. ¿No? ¿Qué implica eso? Pues que entonces el alumno es el burro, el que reprobó, el que no sé qué, ¿no? Pero ¿y cuándo se cuestiona la estructura? ¿Por qué no decimos entonces el problema es escuela expulsora? Ah, no, decimos deserción escolar. Y desarrollamos, producimos conocimiento estadístico, sociológico, y que si entonces el perfil de las madres es el que determina la deserción o no, ¿no? Y ahí en el Colmex les puedo nombrar, ¿no? Así todo un grupo de investigación sobre eso, y luego, en fin, no es el tema ahora, pero sí me explico, o sea, cómo entonces el ubicar, el nombrar desde qué perspectiva planteamos entonces un posicionamiento político académico, ¿no? Y en ese sentido me parece, insisto, que este segundo componente tendría un método de trabajo que permitiría esa construcción. Y obviamente eso implica pues que la planta docente del programa pues lo vivencie también, ¿no? En el sentido justo de enseñar lo que uno sabe, ¿no?
Entonces, bueno, y finalmente me parece que eso, ¿cómo explicarlo? Que la cuestión de los contenidos disciplinares, en el caso de la formación profesional, o sea, en el caso de la educación superior, como es esta propuesta, tiene, digamos, una cierta caracterización porque es un nivel educativo especializado. O sea, este programa de formación, ¿no? Está formando especialistas en esto. Y eso es distinto, digamos, a entender los contenidos disciplinarios cuando hablamos de la educación básica, cuando hablamos de las infancias. ¿Por qué? Porque ahí la función de la educación básica es formar justo en una visión, ¿no? En un panorama justo de la realidad y cómo comprendemos y producimos conocimiento o aprendemos de la realidad. Aprendemos y aprendemos, ¿no? Y ahí me parece a mí que justo un elemento central, pues es cómo entonces esos contenidos se aprenden desde el contexto y luego cómo eso crece hacia otros contextos de comprensión de la realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de contenidos disciplinares en el ámbito de la básica, es cuando viene justo toda esta discusión sobre si aprender en educación básica la suma por la suma tiene esa capacidad de formar justo en nuestra comprensión de la realidad. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de la formación universitaria, de la formación especializada, pues tiene otra connotación la formación de los contenidos disciplinares, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en básica de la suma por la suma, la didáctica de las matemáticas ya va en otra cosa incluso, como campo de conocimiento. Y es muy interesante porque los maestros, ¿no? Incluso la misma SEP cuando recula y dice, no, hay contenidos, ¿cómo dicen? Ay, se me olvidó la categoría, pero son contenidos que se aprenden en sí mismos, que no son contextualizables, ¿no? Y entonces les preguntamos a los profesores, bueno, y entonces, ¿cómo hacen para, o sea, dejan 20 páginas de mecanización, o sea, de suma, suma, resta, resta, ¿no? Y entonces dicen, no, porque entonces a partir de lo que sucede en su casa, les pedimos que, le digo, ¿y eso no es contextualizar entonces ese contenido disciplinar? Sí, o sea, hay ahí como muchos traslapes o muchas, digamos, capas de lo que implica también abandonar finalmente un lugar común, un lugar, digamos, pues que ha funcionado, ¿no? Para las maestras y maestros. Y claro, por ejemplo, nosotros les preguntamos, bueno, ¿qué hacían ustedes antes con los libros de texto que ahora ya no, ¿no? Y es un poco esto que decía Sandra. O sea, finalmente muchos maestros dicen, yo cuando empecé, lo que hacía era irme y guiarme por el libro. O sea, lo que venía en el libro es lo que yo iba haciendo. Entonces, claro, ahí no hay una propuesta del docente. Por eso, luego pensar eso ya en el marco de un contenido específico, en la contextualización, pues es decir, ya no se va a aprender bien, ya no es entonces riguroso, ¿no? Hay toda una serie, digamos, como de miedos científicos, ¿no? Que yo luego le llamo eso, ¿no? Como una especie de abandonar ese lugar común y de los costos que eso implica, ¿no? Entonces, creo ahí que es más también como cuestiones de las tradiciones, por decirlo así, de la enseñanza. Es decir, por ejemplo, en el caso de la lectoescritura, ¿no? O sea, si nosotros logramos vencer un día al método Mijares, ya estamos del otro lado porque tenemos años, ¿no? Con que si las prácticas sociales del lenguaje, pero luego entonces se impone que el supervisor y el director y los padres de familia dicen, en diciembre, primer grado, tienen que saber leer y escribir, lo que sea que eso quiera decir, ¿no? Y cuando uno dice, no, pues es que si uno opta por otro método, pues se van a tardar más. Ah, no, entonces está mal ese método porque tiene que ser rápido y tiene, ¿no? Aunque los niños solo decodifiquen y ni entiendan, ni produzcan, ni nada, ¿no? Entonces, ahí, insisto, creo yo que estamos enfrentando como muchas inercias de los contenidos en educación básica, sí, ¿no? No, sí, sí quiero hacer esa diferenciación, porque, insisto, en el caso de la formación universitaria, en el caso de la formación terciaria, pues ya justo su característica, su naturaleza es la de la especialización, o ese es un poco incluso, digamos, como la tendencia de los niveles de formación en el sistema educativo, ¿no? Que vamos justo, ¿no? Desde un campo general hasta cómo vamos especializándonos hasta el doctorado, por decirlo así, ¿no? Pensando en todos los niveles educativos del sistema.
Entonces, me parece a mí que cuando, insisto, pensamos en los contenidos disciplinares en la educación básica, hay el efecto de fragmentación, el efecto justo de no contar con elementos de una comprensión integrada de la realidad, tienen mayor efecto. ¿Por qué? Porque heredamos ese modelo positivista de las ciencias, ¿no? Claro que cuando nosotros hablamos de los contenidos disciplinares en el marco de la especialización, como lo es una licenciatura, entonces ahí tiene una connotación distinta, lo cual no quiere decir que haya metodologías, niveles de interdisciplinariedad, etcétera, sino que son en otro sentido, ¿no? Que no son, digamos, como el de las finalidades de la básica, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos, pues entonces vamos a dejar los procesos de mecanización, etcétera, y vamos a trabajar resolución de problemas, ¿no? No, no, tienen que aprenderse las tablas primero, de memoria, ¿no? Aunque realmente yo no sé, pero incluso hasta de forma personal, yo me acuerdo que entendí la división muchos años. O sea, yo podía hacer las 20 páginas de divisiones, eso no lo cuestiono, pues, ¿no? Pero realmente yo entendía el concepto de división como tal, ¿no? O sea, a eso me refiero cuando pensamos justamente en que los contenidos en la educación básica, al ser justamente abstractos o en sí mismos o no contextualizables, ¿no? Pues lo que hacen es justo esencializar el conocimiento y hacerlo poco práctico, ¿no? Poco práctico para que entonces nos permita que las niñas y los niños pues tengan justo una forma metodológicamente hablando de comprender la realidad y desde dónde interpretarla, desde donde justamente, pues, atravesar, digamos, ¿no? Su paso por la escuela. Entonces, no sé si más o menos, ¿no? Como en esta distinción, y lo que implica, insisto, en el método, plantearse esa posibilidad de construcción interdisciplinaria, ¿no? Creo que ahí es donde estaría la clave, más que en sí mismo sea algo predeterminado la interdisciplina. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que escucharla y pues dialogar, ¿no? Aquí con los compañeros nos da una visión mucho más amplia y sobre todo nos invita a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo, con qué intención lo estamos haciendo y reconocemos bastantes elementos de lo que comparte porque sí lo hemos discutido, ¿no? Sin embargo, creo que lo que nos comparte nos permite como todavía ir afianzando más lo que nuestras intenciones. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por el diálogo, por la apertura y pues no me queda más que agradecerles a todos los que están de manera presencial y de manera virtual en la sala de Zoom. Agradecerles su escucha atenta y esperamos que pronto a través de sus productos, ¿no? Que solicitamos también se vean, se hagan evidentes estas reflexiones. Y bueno, compartimos con usted el reconocimiento que otorga la Universidad Pedagógica Veracruzana a la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez por su valiosa contribución a las tareas de gestión curricular de esta universidad con la conferencia Reflexiones en torno a la formación en el campo educativo, retos para las docencias, en Jalapa, Veracruz, a 23 de junio del 2026 y lo firma nuestro rector, el licenciado Mario Salomón Martínez Recendis. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, colegas que se encuentran en Zoom y muchas gracias, compañeros que están aquí de forma presencial. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctora. Esperamos seguir contando con su colaboración en otro espacio. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y pues mucha suerte y ánimo en la tarea. Que salga todo bien. Gracias, que tenga buena Hasta tarde. luego, que Hasta tengan luego. buena tarde, buen provecho. Igualmente. Veracruz, Gobierno del Estado.